Ambientada en el reino medieval de Eve, la película comienza con un mago llamado Galián que visita a escondidas a Muriela, la hija del mago al servicio del rey Conrad. La muchacha también ha heredado el poder de su padre y quizás pueda incluso superarlo con ayuda de Galián, aunque lejos de entrenarla, este mago solo usa el amor como excusa para robarle poco a poco su poder. Sin darse cuenta, Muriela lo está ayudando a controlar a los Krug, una raza de criaturas primitivas parecidas a animales que eran inofensivas, pero ahora se están armando hasta los dientes. Al ser testigo de esto, el padre de Muriela, Merrick, afirma que únicamente los dioses pueden salvar el reino de Eve de lo que se aproxima. Viajamos al tranquilo pueblo rural de Stonebridge para conocer a un hombre simplemente conocido como Farmer, granjero en inglés, quien le enseña a su pequeño hijo Seth cómo cosechar sus cultivos. Por desgracia, una grave sequía está afectando su granja desde hace tiempo, así que su amigo, Norik, lo más cercano que ha tenido a una figura paterna, le informa que el rey está reclutando soldados. Sin embargo, el granjero no luce interesado y está seguro de que lloverá dentro de poco. Más adelante se despide con cariño de su hijo y de su esposa Solana, quienes parten al mercado local para vender los cultivos. En el camino, el niño pregunta por qué todos se refieren a su padre como el granjero. Su madre le cuenta que Norik lo encontró cuando apenas era un bebé y a falta de nombre, los habitantes de Stonebridge lo bautizaron de esa forma. Mientras corta leña, el protagonista escucha sonidos extraños provenientes del bosque, hasta que una pandilla de Krugs lo toman por sorpresa, o mejor dicho, el granjero los toma por sorpresa a ellos, ya que se le da bastante bien el combate. Norik también está teniendo problemas en su granja, así que Farmer usa su boomerang para darle una mano. Luego de vender los cultivos, Solana se dirige a casa de sus padres, desde donde observa a los Krugs acercándose a la aldea. Farmer y Norik se abren paso a este lugar acabando con un montón de Krugs, y al llegar a la casa de sus suegros, el protagonista descubre que su esposa se encuentra en el campanario. De camino a este sitio, Farmer es interceptado por un jinete Krug, controlado mentalmente por Galián, quien reconoce que ha encontrado un rival a su altura. A través de otro jinete, Galián irrumpe en casa de sus suegros y los asesina sin piedad. Farmer no pudo salvarlos, pero al menos puede salvar a su hijo, por lo que le planta cara a los Krugs para que éste pueda huir. Desgraciadamente, el avatar de Galián termina encontrando a Seth, y para cuando Farmer aparece es solo para enterrar el cadáver de su hijo, al igual que su cuñado Bastian entierra a sus padres. Al terminar, Farmer solicita el cadáver de su esposa, pero para su sorpresa nadie la ha encontrado. Poco después, el rey Conrad y sus soldados se presentan en Stonebridge e informan que los Krugs han tomado muchos prisioneros, entre los que podría estar Solana. Pese a esto, Farmer se niega a unirse al ejército del rey, ya que no pudieron proteger a su propio pueblo. En eso, Merrick parece reconocer el rostro de Norik, el cual se hace el desentendido. Mientras Farmer inspecciona los restos del campanario quemado, Merrick le indica que el rey lo necesita, más de lo que puede llegar a comprender. Por otro lado, se revela que el egoísta e inmaduro sobrino del rey Conrad, el Ruco Fallow, le dio acceso a Galián a su castillo para que cometiera sus fechorías y así obtener el trono de su tío. Sin embargo, no esperaba que el mago desatara tal caos con los Krugs. Lejos de pedir perdón, Galián le pregunta si sabe algo de un hombre conocido como el granjero. Volviendo con el protagonista, este parte a la búsqueda de su esposa junto a Norik y Bastian. Al llegar a un puente destruido, Farmer utiliza una correa a manera de tirolina y consigue cruzar al otro lado. Pues bien, Norik y Bastian no son tan ágiles como él y acaban cayendo al río. Si bien ambos sobreviven, este contratiempo los obliga a tomar una ruta diferente y mucho más peligrosa, el temible bosque de Sedgwick. Harto del dominio del rey Conrad, Fallow le pide a Galián que acelere su plan de conquista. Por tanto, el mago se teletransporta a los aposentos de Muriela, quien empieza a dudar de él y le pregunta por qué su padre lo desprecia tanto. Molesto, Galián afirma que es el único mago del reino que se negó a servir a Merrick y por ello le arrebata todo lo que tiene, incluyendo la dignidad de su hija. Ante este arrebato de ira, Muriela lo echa de su habitación, reconociendo que lo único que ha hecho es utilizarla. Durante su excursión
por el bosque de Sedgwick, Farmer y sus compañeros son atrapados por las propias lianas de los árboles. Esto fue obra de las ninfas de Elora, las guardianas del bosque. Luego de liberarse con su boomerang, Farmer afirma que solo están de paso y no piensan causar problemas, así que las ninfas dejan ir a sus compañeros. En la siguiente escena vemos a Fallow fingiendo ser amable con el rey para cenar a su lado. Poco después, cuando Muriela trata de advertirle sobre Galean, Conrad empieza a sentirse mareado y cae desmayado. Lo mismo está sucediendo con Fallow, quien le exige explicaciones al mago oscuro. Este confiesa que envenenó la comida siguiendo su orden de acelerar las cosas. Si bien Galean tiene el antídoto del veneno, el duque se ve obligado a jurarle eterna lealtad para recibirlo. Ante la enfermedad del rey, Merrick pronto descubre que Fallow ha huido con 2 legiones del ejército. Sabiendo que el incompetente duque no pudo lograr eso por su cuenta, Merrick obliga a su hija a confesar su romance con Galean, quien a través de ella ha creado un desequilibrio de poder a su favor. Pero no todo son malas noticias, y es que gracias a la magia de Merrick, Conrad despierta de su letargo. Con sus legiones restantes, el rey se prepara para vengarse de su sobrino Fallow y librar la batalla más grande en la historia de Eve. Al salir del bosque de Sedgwick, Farmer y sus aliados se topan con un campamento Krug y pretenden infiltrarse en él con las propias vestimentas de sus enemigos. Al avanzar por el campamento, el protagonista encuentra la jaula donde tienen a su esposa. Justo entonces, unos Krugs lo toman por sorpresa y lo noquean, al mismo tiempo que Norik y Bastian son capturados. Creo que su plan no funcionó. Cuando despierta, Farmer se ve sometido por un avatar de Galean, el cual admite que no puede leer su alma como sí puede hacerlo con el resto de hombres. El granjero definitivamente es más que un simple granjero. En consecuencia, el avatar trata de ahorcarlo, aunque él se las arregla para matarlo con su espada enfundada y se libera de la soga. Por su parte, Bastian y Norik se encuentran en el mismo transporte que Solana, y si bien ella está contenta de verlos, no tienen otra que contarle sobre la muerte de su hijo. En un intento de consolarla, Norik le asegura que Farmer sobrevivirá a lo que sea que estén haciendo y los rescatará de los Krugs. En ese momento, un malherido Farmer es encontrado por Merrick, quien le otorga medicina y le recuerda que aún no ha cumplido su destino. El protagonista despierta en el campamento de Conrad, quien no comprende qué es lo que tiene de especial más allá de ser testarudo. Pues bien, Merrick decide soltar la bomba. Farmer es el hijo perdido del rey y su verdadero nombre es Camden. El mago explica que hace muchos años Norik atendía a los caballos de la difunta reina y se vio envuelto en una sangrienta batalla en un lugar llamado Paso de Oxley. Tras la masacre, Norik descubrió a un niño de 13 años deambulando por el campo de batalla, el hijo de la reina y en consecuencia de Conrad. Pese a eso, Norik decidió llevárselo a Stonebridge y el resto es historia. Hablando de eso, Farmer rechaza toda relación con el rey, y este último tampoco está contento de que un granjero arrogante sea su heredero. Molesto, se pregunta qué clase de broma le están haciendo los dioses, a lo que su leal mago responde que a veces los dioses saben lo que les conviene. Al criarse en Stonebridge, Farmer alcanzó la adultez lejos de cualquier enemigo que pudo haberlo matado para desestabilizar el reino. Este argumento convence un poco a Conrad, aunque el protagonista sigue indeciso. Por tanto, Merrick le recuerda que debe luchar contra las fuerzas de Galean, no por el bien del rey, sino por el de su única familia, Solana, Norik y Bastian. Más adelante, Tarish, el comandante de las fuerzas de Eve, le planta cara a Fallow, el cual lo acusa falsamente de envenenar al rey. Justo entonces, Conrad se presenta sano y salvo, dejando atónito al duque. Al ver al rey, las legiones a las órdenes de Fallow se percatan de que es un mentiroso y regresan con el ejército real. Esto no significa que no habrá guerra, al contrario, Fallow cuenta con el completo apoyo de los Krugs gracias a la magia negra de Galean. La guerra es inevitable. No muy lejos, una repentina Muriela piensa unirse a la batalla en un intento de recuperar el favor del reino. No obstante, un jinete Krug aparece de la nada y empieza a perseguirla. Farmer y Tarish se encuentran en el fragor de la batalla peleando valientemente, aunque los Krugs siguen emergiendo tanto del suelo como de los árboles y son bestias imparables. Así como inteligentes, pues saben cómo usar una catapulta y lanzan bolas de fuego por el campo de batalla, incluso se lanzan a sí mismos. Galean controla
controla este ejército de criaturas a través de un avatar, por lo que los soldados reales lo convierten en su objetivo. El problema es que es mucho más resistente y poderoso que un Krug normal, hasta el punto de aguantar cientos de flechazos como si nada. Sin embargo, no es tan resistente a la ira de un padre en luto, Farmer, quien lo tira de su caballo con una lanza y le corta la cabeza, mientras Conrad pelea con varios Krugs al mismo tiempo, hasta que una flecha lo impacta, cortesía de su querido sobrino Fallow. Furioso, el protagonista salta por encima de los Krugs en un intento de atrapar al duque, pero otro avatar de Galian se interpone en su camino. Si bien consigue decapitarlo como al otro, Fallow ya está fuera de su alcance. En estos momentos se encuentra de paso por el bosque de Sedgwick, donde se topa con una solitaria Muriela, a la que piensa tomar prisionera. De pronto, las lianas mágicas sujetan a la guardia personal del duque, y Elora se encarga de rescatar a Muriela. Pese a que trata de huir, Fallow termina arrinconado por las ninfas, las cuales lo dejan al cuidado de Muriela. Apenas llegan a una mina de esclavos, Bastian y Norik se enfrentan a los guardias Krugs para que el resto de rehenes pueda huir. Desgraciadamente, esto le cuesta la vida a Norik, y puede que haya sido en vano, ya que Bastian, Solana y los demás son interceptados por los enemigos. En su lecho de muerte, el rey Conrad señala que Farmer es un guerrero valeroso y cuenta con las cualidades necesarias de un rey. En eso le dice una frase que el protagonista ya conocía, por lo que el anciano le confiesa que solía decírsela cada noche cuando era un niño pequeño. Con su último aliento de vida, el rey lo reconoce como su hijo y le pide que traiga la paz a Eve. Una vez Muriela entrega a Fallow en el campamento, Tarish lo reta a un combate a muerte. Justo cuando el duque muerde el suelo, el comandante se entera de la muerte del rey, lo que significa que su sucesor es aquel al que estaba a punto de matar. Fallow se levanta victorioso y pide un hurra por su nombramiento como rey. Por supuesto, lo único que recibe es silencio. Segundos después, Merrick aparece con el legítimo heredero al trono, Farmer, y todos se arrodillan ante él. Enseguida, el protagonista les pide que se levanten, porque aún tienen una batalla que luchar en Crystwind, la fortaleza de Galian, el cual observa su coronación a través de un avatar. En ese momento, el mago oscuro siente la presencia del granjero en Solana, concretamente en su vientre. Está embarazada. Luego del funeral de Conrad, el nuevo rey se dedica a formar un pequeño escuadrón para infiltrarse en líneas enemigas mientras Tarish se encarga del campo de batalla. El equipo está conformado por Merrick, Muriela y Elora, la cual decidió unirse a su cruzada por el bien de su bosque. Tras un largo viaje por las montañas, Merrick se teletransporta hasta la guardia de Galian, lo que da paso a una pelea de espadas voladoras. Si bien Merrick se defiende con todo lo que tiene, Galian es mucho más poderoso de lo que esperaba y es capaz de multiplicar sus espadas, un hechizo que supone la derrota del último mago luminoso, a menos que su hija tome su lugar. A su vez, Farmer se impulsa con una soga hasta una grieta en la montaña, por la que puede acceder a la fortaleza de Crystwind. Sintiendo la agonía de su padre, Muriela se teletransporta a su lado, y él entrega todo su poder con su último aliento de vida. Al mismo tiempo, Bastian consigue liberarse de sus ataduras e inicia un motín con el resto de prisioneros. En el bosque de Sedgwick también se está librando una gran batalla entre el ejército de Eve y las ninfas contra los temibles Krugs. En medio de este caos en el reino, Farmer llega hasta la guarida de Galian, donde por fin se reencuentra con su esposa, pero antes tiene un mago oscuro al que aniquilar. Ambos se involucran en un intenso combate de espadas en el que Galian aprovecha su magia para elevarse por los aires y lanzarle objetos a su adversario, quien únicamente cuenta con su fuerza bruta y su mal humor. Aún así, logra hacer sangrar al mago, y este no se lo toma nada bien. Entonces somete al protagonista en un torbellino de libros y le pregunta qué clase de venganza disfruta más, la de un padre, la de un marido o la de un rey. En ese momento, Muriel aparece de la nada y contrarresta el hechizo de Galian, al mismo tiempo que Solana toma una espada y se la clava al mago oscuro, el cual olvidó la venganza de una madre. Pese a eso, Galian se reincorpora e intenta devolverle el favor a Solana. Farmer frena el golpe justo a tiempo y le da el tajo final al mago oscuro, acabando también con los avatares que estaban peleando contra el ejército de Tarish y devolviendo a los Krugs a su estado primitivo. Mientras el sol vuelve a iluminar el reino de Eve, Farmer y Solana se preparan para liderar como reyes y recibir a su futuro hijo. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.